Marandúa investiga. Le ponemos la lupa a lo que usted quiere saber. Son las 7:23 de la mañana y activamos nuestra lupa aquí en Marandúa para ver qué está pasando en la empresa Energoaviare. Omar, vamos a hablar pues de esta investigación que hemos nosotros adelantado en los últimos días y semanas, hablando particularmente de la situación que tiene hoy la empresa de energía del Guaviare, que es tal vez una de las peores situaciones financieras en los últimos años, teniendo en cuenta que apenas esta nueva administración comenzó en el año 2024, el año anterior, está terminando este primer año del gobernador Jason Rojas y del gerente Cristian Pinto, que venía de ser el secretario de Obras Públicas de la anterior administración en la gobernación de Eider Palacio. Antes de hablar en detalle y de sobre todo revelar los documentos que hemos conocido sobre esos gastos y esos rubros que se han dispuesto desde la empresa de energía, pues hagamos un poquito de contexto, porque la energía hay que entenderla, Omar, y hoy en el país, sobre todo con un contexto nacional tan complejo como el que tenemos, como un negocio. Se vende y se compra energía. Hay empresas comercializadoras y hay empresas generadoras. Las empresas comercializadoras pues tienen esa función o esa labor de comercializar a un menor costo o a un menor tamaño que las empresas que generan la energía. Hay a nivel nacional unas empresas que venden esa energía y hay un mercado de energía mayorista que es la bolsa, como se conoce. ¿Se acuerda? Y si hacemos un poco de memoria, hace unos años, de hecho antes del 2021, aquí en el departamento hablábamos constantemente de la tarifa y de la fluctuación y la inestabilidad que tenía la tarifa, nos quejábamos constantemente, de hecho aquí en estos micrófonos comerciantes, habitantes se quejaban por el costo del kilovatio. ¿Se acuerda usted de esa época donde no se hablaba más sino de la tarifa de Energoaviare que subía en unos meses, se disparaba en otros? ¿Sí se acuerdan? Sí, claro, que era una de las cosas, porque los usuarios decían, pero ¿por qué hoy es más cara el otro mes? Y si hice menos consumo, pero todo estaba relacionado. O tal vez el mismo consumo, pero tenía un precio. Pues eso se debe a la fluctuación propia de la bolsa. Eso dejó de ser noticia o dejó de ser titular aquí en el departamento del Guaviare en el año 2021 porque en medio de la administración y de la gerencia de Diego Isquey Mosquera se logró, y se logró porque fue uno de los logros de esa gerencia, tener un contrato a un término de 10 años desde el año 2021, es decir, a proyectado 2030, Omar y Arley, con una tarifa fija. Es decir, al tener una energía contratada, el departamento del Guaviare estaría pagando al mismo precio un mes tras otro mes tras otro mes. Por eso dejamos de recibir esa fluctuación y los usuarios dejaron de quejarse. ¿Se acuerda que eso también pasó en los últimos años? De hecho, terminaron en la administración de Eider Palacio sin problema en cuanto a tarifa, porque ese contrato que se había firmado en el año 2021 entre la empresa PESA y la empresa Energoaviare les daba esa garantía o esa estabilidad con el tema de la tarifa en medio de cambios fluctuantes propios del mercado de energía, que hoy vale la pena decir también que esto ha cambiado desde el año anterior por varias condiciones y ese contexto nacional ya se lo vamos a explicar. Esa tarifa en la que quedó ese contrato del año 2021 que firma entonces el entonces gerente Diego Isquey Mosquera con esta empresa por los próximos 10 años, tenía una tarifa aproximada de 350 pesos. En ese entonces la tarifa estaba entre 350 pesos, era el promedio de venta de kilovatio por la bolsa, o mejor, perdón, por la contratación, y eso fue lo que se logró en esa contratación. Eso fue entonces hasta el año pasado, cuando la crisis que comienza a vivirse en los embalses que generan la energía, esto por cuenta de la escasez de agua. ¿Se acuerda que entramos en crisis? Escuchábamos cómo los embalses habían bajado, el fenómeno del Niño estaba haciendo estragos en todos los departamentos, pero particularmente en estos embalses donde se generaba energía eléctrica, y por cuenta de esto, como es propio del mercado, pues esto afecta. Es decir, si pensamos en una cosecha donde hay un cultivo de papa y ante una gran oferta de papa, es decir, que esto afecta los costos de la papa. Lo que le está pasando a la leche. Hay mucha leche, no hay quien compre tanta leche, la leche baja de precio. Al haber menos leche,
y al haber una gran demanda, pues suben los precios. Eso mismo le pasa a la energía eléctrica. Ante la poca escasez y disponibilidad de energía eléctrica para el país, por supuesto que los costos en bolsa y los costos de energía propia van a subir. Esto en materia, entonces, a nivel nacional. Pero esta situación, Laura, sí, usted lo dice, el tema de los embalses, el tema de la demanda de energía, ¿eso afectó aquí en la tarifa que se paga en Guaviare? Pues no se había afectado hasta terminando el año pasado, porque el Guaviare, como le digo, mantenía esta tarifa del contrato que se había hecho. De hecho, hemos conocido que en un congreso del año anterior de Andesco es la Asociación Nacional de Empresas de Servicio Público y Comunicaciones, fue elogiado el departamento del Guaviare y particularmente la empresa Energuaviare porque tenía la tarifa más baja del país. Vea esta imagen que me comparten, porque habla justamente, en primer lugar, habla de las tarifas de energía más altas y dicen que están en la costa Caribe. Y si usted ve y nos acercamos un poquito más a esta imagen, al top 3 de las empresas que tienen la tarifa más baja, de primeras, ¿quién está? ¿Usted alcanza a leer? Energuaviare. Entonces, esta tarifa, de hecho, fue reconocido en medio de esta proyección de la imagen. Se habló entonces de cómo el departamento del Guaviare tendría una de las tarifas más bajas de energía, como le digo, gracias a ese contrato. Contrato de 10 años. De 10 años, estaba proyectado para el 2030, un contrato pues que le da justamente le daba esa tranquilidad al menos en cuanto a la energía. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno nacional, Omar, deja de girar los subsidios? Hay que decir que a nivel nacional hay una norma, una ley, y es que se subsidia en el estrato 1 hasta el 60%, en el estrato 2 hasta el 50% y en el estrato 3 hasta el 15%. Aquí en el departamento del Guaviare la mayoría de usuarios somos estrato 1 o estrato 2. Y esto obviamente afecta el giro o el recurso que llega desde el gobierno nacional a empresas como Energuaviare, ¿cierto? Pero este tema de los subsidios, Laura, ¿qué tanto representa respecto a los ingresos de flujo de caja de Energuaviare? Pues afecta ese flujo porque si usted compra y vende energía, como es la empresa Energuaviare, porque ese es el argumento, ¿no? Sí, eso es lo que están diciendo el gobernador y el gerente Cristian Pinto frente a la falta de giro. Dicen que son más de 7.000 millones de pesos los que hoy se suman. Esto tendría que ser por un trimestre. Nos dicen que el gobierno nacional gira esto por trimestres, es decir, que al menos les deben 2 trimestres, aproximadamente 6 meses. Y la razón por la cual el gobierno nacional ha dejado de girar esa plata no solamente en el Guaviare, es a todo el país, pues no se conoce. Si la plata está ahí, ¿por qué no se gira? Esto a nivel nacional. Pero además, Omar, teniendo en cuenta que si usted tiene un subsidio que no le llega, teniendo además en cuenta que la energía se paga por adelantado, es una energía prepago, usted paga de anticipada manera lo que va a consumir el siguiente mes como empresa comercializadora, porque al final usted lo que está es comercializando. Pues esto va a afectar, por supuesto, a nivel nacional. Lo hemos dicho, no es solamente un tema del departamento del Guaviare. De hecho, el gobernador Jason Rojas, el representante de la Cámara Alex Acevedo y el propio gerente Cristian Pinto cerraron el año 2024, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En el Ministerio de Minas y Energía, pidiéndole al ministro, bueno, al ministro no, porque no se reunieron con el ministro, con algún delegado del ministro, que les giraran los recursos, que priorizaran al departamento del Guaviare, una situación que no es, como le digo, no es ajena a otros departamentos que están también esperando ese subsidio y que en este momento pues les hace falta, porque eso hace hueco en ese pago. Pero es esa, entonces, la situación en materia de... Pues ahí está de alguna manera justificado, pero si es esta la razón total para que estos subsidios no lleguen y que tienen la empresa Energuaviare hoy expuesta en bolsa, pues uno se pregunta eso, ¿por qué estamos pagando en bolsa? Bueno, pues ¿por qué estamos pagando en bolsa? Conocimos este documento, Omar, que es el que hoy vamos a revelar aquí en la lupa de Marandúa con fecha del pasado 6 de diciembre, donde están advirtiéndole a la empresa que se termina este contrato que hasta ahora era el salvaguarda de la tarifa de Energuaviare. Adivine por qué.
por el incumplimiento de pagos repetitivo de los últimos meses. Y estamos publicando entonces este documento que va dirigido al señor gerente Cristian Pinto desde el 6 de diciembre, donde le anuncian esa terminación anticipada del contrato que se mantenía desde 2021. Si ustedes miran ahí el número, se los dejo bien resaltados. Porque a la fecha, dice el documento, había un pago incompleto de una energía prepago, dice, para el mes de diciembre. Tenían que estar pago al 20 de noviembre por un monto total de 2.488 millones de pesos, de los cuales les hacía falta un saldo de 421 millones de pesos. Este es el documento entonces en el que está. Conocimos que cuando llega este documento, que si mostramos la segunda parte, ahí le enumeran, vea usted cómo enumeran, reiterados incumplimientos de pago. El primer incumplimiento se da en el mes de enero, en 11 de enero del año anterior, pero ahí se presume que no es un tema de plata, sino más bien de gestión. Es decir, el empalme, llegar a la nueva administración, el tema de firmas, pudo haber incurrido en que se demorara este tema de los pagos. Siguen enlistando, y présteme atención a lo siguiente, y todos los oyentes atentos, a la siguiente hoja. Habla de esa lista de incumplimientos. Mire usted la fecha del 26 de agosto de 2024. Una lista de incumplimientos desde el 26 de agosto de 2024. Hablan del 21 de septiembre, otro incumplimiento. Hablan del 28 de septiembre, otro incumplimiento. El 19 de octubre, otro incumplimiento. El 21 de noviembre, otro incumplimiento. Y el 3 de diciembre, otro incumplimiento. Entonces, aquí le enumeran esos incumplimientos repetitivos. Y dice, hasta la fecha de hoy, 6 de diciembre, que era el día que estaban enviándole ese comunicado, van 11 días hábiles sin que se haya subsanado el incumplimiento. Motivo por el cual damos por terminado el contrato. Dice, de manera, damos por terminado el contrato de suministro con el mercado regulado en pleno derecho. Y dicen que se permiten entonces notificar a XM, que es una empresa generadora, que es la que administra hoy la bolsa, la terminación anticipada de este contrato de manera unilateral. Ante esta situación, pues hay que decir que conocimos que se hicieron gestiones, se hicieron reuniones, se trató de llamar a los amigos del gobernador, del representante, tratando de buscar algún tipo de mediación con esta empresa, con esta PESA, que son los que venden, en el caso le vendían la energía a Energoaviare con este contrato, que hay que decir, Omar, que es una situación, y si usted se pone del lado, o pongámonos en este caso como vendedor, si usted tiene un huevo que está vendiendo a 350 pesos, como era aproximadamente la tarifa que tenía el kilovatio, y hoy existe la posibilidad de que ese mismo huevo que usted tiene a 350, usted lo pueda vender a un precio mayor, que en ese entonces, si nos ponemos a revisar también la fluctuación de la bolsa en el año anterior, llegó incluso hasta los 1.000 pesos, 1.500 pesos, unos precios exagerados que cuadruplicaban las tarifas que normalmente se tenían, porque entonces pasaba de 350, pasaron a 550 el precio de kilovatio en la bolsa, y luego llegó a los 1.000, esto fue exagerado cuando estaba en plena escasez, y esto entonces hace que se cancele ese contrato. Y el vendedor, ante el más mínimo incumplimiento, porque también hay que decir que no se dio mucho espacio para que se continuara con este contrato, que además estaba a largo plazo, pues se cancela entonces el contrato y quedamos, porque acá viene lo interesante, es que quedamos expuestos a bolsa con una tarifa inestable y sobre todo con tendencia a la alta. No es una imposición, no, son unas cláusulas que quedan claras a la firma de ese contrato, que iba por 10 años, como lo hemos dicho. Son ante esos llamados, y pues es la dinámica del negocio, ¿no? Es la dinámica y unas condiciones, como le decía, si usted se atrasa, si usted no me atiende los llamados, pues está expuesto a eso, a que tenga que pagarlo en bolsa, que en últimas fue lo que pasó, Laura. Exactamente, pues ¿qué pasó entonces con ese buen flujo de caja que tenía? Porque hay que decirlo,
finalizando el 2023, comenzando el 2024, se hablaba de un buen recurso que había quedado. Y yo recuerdo muy bien en esa rendición de cuentas que hizo de hecho el gobernador, el propio gerente Diego Izquierdo, hablaban de cómo la empresa había pasado de tener una deuda de más de 4.000 millones de pesos. ¿Se acuerda que cuando llegó Diego Izquierdo a esta empresa tenía una deuda de más de 4.000 millones de pesos, estaban prácticamente a puertas de una intervención, y él entrega a la empresa, una empresa rentable con ejecución de proyectos, entiendo, en Chocó y en otros departamentos, en medio de unos convenios que también le generaban unos dividendos a la empresa. Resultado de gestión. Y sí, por de supuesto. Gestión de la empresa, por supuesto, de gestión. Eso es pura y física gestión. Y con la sostenibilidad, al menos financiera, Omar, de tener en su haber, y recuerdo que eso fue parte también de la rendición de cuentas que hicieron también aquí en estos micrófonos, de aproximadamente 8.000 millones de pesos que tenían entonces disponible en Erguaviare para comenzar el siguiente año. Se lo entregaron así al siguiente administración, es decir, a la administración de Jason Rojas y del gerente Cristian Pinto. ¿Qué pasó con ese buen flujo de caja? Esa es una pregunta clave. ¿Qué pasó con eso que no les alcanzó para pagar? Lo más importante, el principal insumo que tiene la empresa para esto, para ese el tema de la venta de servicios de energía, de este servicio público. Pues Omar, nos dimos a la tarea aquí en La Lupa de saber qué pasó con ese presupuesto y con esos gastos que tuvo la empresa el año pasado para que no les alcanzara para pagar algo tan prioritario como era el contrato de energía de todos los guaviarenses, Omar, porque es que poner en riesgo ese contrato que yo le digo, le mereció reconocimiento como la tarifa más baja en el país. Pues encontramos lo siguiente. Fíjese que en la fecha del 26 de agosto, mire usted, le están notificando, ¿cierto? Aquí dice incumplimiento de cuenta de pago, número tal, 008 de 2024, prepago consumos de septiembre. Es decir que en agosto estaban pagando el prepago de lo que se iba a consumir en el mes de septiembre. Pues fíjese usted que encontramos que particularmente para esa época, ¿se acuerda qué pasó en el mes de agosto aquí en el departamento del Guaviare y en qué estábamos? Estamos en fiestas, ¿sí? Estábamos en fiestas, ¿sabe por qué? Porque estábamos en el mes del Yurupari de Oro. Yurupari de Oro del 23 al 25 de agosto, el más grande de la historia del Guaviare, ¿se acuerda? Sí, algunos consideran que esto es un derroche muchas veces de recursos, ¿no? Pues que claro, y siempre lo hablaban y se escuchan los rumores y se escuchan qué pasó y que se sacaba dinero de la empresa de Energuaviare. Esto no fue la primera vez que esto pero igual no se hablaba en su momento porque no se conocía esta situación, ¿no? Entonces, no, ahí hasta el momento pues una empresa que se había aprobado hacía, ¿no? unos recursos para el festival desde la asamblea departamental, ¿se acuerda? Y pues decía el gobernador, esto se está haciendo porque es una apuesta también en materia turística, se le quiere cambiar la imagen al país, esta fue al departamento, esto fue el apoyo, pues la apuesta más grande que hizo el señor gobernador con esto. Pues encontramos, Omar, que la empresa de energía del Guaviare financió varios artistas para el Festival Yurupari de Oro, además del alquiler de graderías, por al menos 365 millones de pesos, y hemos preparado para ustedes este cuadrito. Las graderías que, ¿se acuerdan? Entiendo, hicieron... La que estaban ahí pues vea, la parte de atrás. Pero es que esto no es solamente, aquí es donde no solamente estamos acá mostrándoles este cuadrito que resume. Vamos a mostrar los contratos. Hablemos del primer contrato que habla de la empresa Taxi Orquesta. Y estos son los documentos que revelamos aquí en La Lupa, donde hablan justamente del contrato de la empresa Taxi Orquesta, empresa que venía por supuesto para el Festival Yurupari de Oro, y hablamos entonces de un recurso de aproximadamente 31.800.000 pesos, dice este objeto del contrato, o el alcance. El proveedor deberá presentar en tarima a la orquesta, a la agrupación musical Taxi Orquesta, ¿para cuándo? Para el día 24 de agosto en el marco del Festival Yurupari de Oro. La empresa de Energuaviare pagando la orquesta Taxi Orquesta, el Taxi Orquesta. Pero además encontramos que, ¿se acuerda también Jason Jiménez? Sí, también se presentó. Jason Jiménez también se presentó. Pues encontramos el contrato también de Jason Jiménez, donde justamente habla de ese pago que le hacen a Jason Jiménez por 187.800.000.
187.800.000 es lo que se le está pagando, lo que se le pagó a Jason Jiménez para participar en esto. Hablamos también del contrato de Elder Dayan. Vea usted este contrato de Elder Dayan y hablamos de 125.400.000 pesos. Estos 3 contratos, que es lo que hemos encontrado hasta el momento, además del alquiler de gradería, un alquiler de gradería que costó 19.800.000 pesos, suman un aproximado de 364.800.000, es decir, 365 millones de pesos en contratos firmados entre el 20 y el 28 de agosto. Este recurso que estaban pagando, que estaba invirtiendo en el Festival Yurupari de Oro, mientras les notificaban el 26 de agosto el incumplimiento del pago. No se sabe por cuánto porque no lo dicen, pero había un incumplimiento. Pero sigamos entonces mirando y devolvámonos al récord de los incumplimientos. El siguiente incumplimiento es en el mes de 21 de septiembre, 28 de septiembre, es decir que siguieron los incumplimientos. Si bien es cierto, Omar, que el consumo aumentó en medio de la ola de calor, los kilovatios que estaban en el contrato no cubrían el consumo y eso es otro tema, lo que estaba contratado también se quedó corto y tenían que comprar cada mes un excedente a precio de bolsa. Entonces lo que ya se estaba pagando a un precio normal, pues se tenía que generar un excedente extra y ahí estaba generando unos excedentes mes a mes que hicieron obviamente mella y que suman obviamente más contratos. Entonces uno dice, bueno, invirtieron esos 365 millones de pesos, que al menos es lo que hemos podido conocer, no sabemos si hay más contratos en la empresa Omar. Y allí entonces encontramos otros contratos de otros rubros con otras otros objetos que también llamaron nuestra atención. ¿Y qué tienen de raro esos contratos, Laura? Pues Omar, llama la atención y sobre todo lo que nos dicen nuestras fuentes es que cuando una administración llega nueva a un tema además tan administrativo y en un mercado tan sensible como Energoaviare, como la empresa de energía a nivel nacional y la venta de energía, pues esperaba que llegaran con prudencia, sobre todo por el cambio del gerente que entra en un tema nuevo, que él no conocía mucho de este tema de energía y todo lo que implica este gremio a nivel nacional, que es bastante cerrado y bastante delicado. Y también lo que señalan nuestras fuentes, Omar, es que entraron en un aumento de gastos y de nómina para la empresa, que por supuesto llama la atención porque encontramos los siguientes contratos, como les digo, tenemos más, pero estos llamaron nuestra atención, porque entonces encontramos contratos y vamos a publicarlos. Servicio de logística, catering, souvenirs para el plan de bienestar de la empresa. Publicamos el contrato por 250 millones de pesos que se firmaron por 4 meses. Un costo mensual de 62.500.000 pesos, Omar, para garantizar entonces este tema del catering. Vamos a publicar este documento, si lo tenemos, ahí está. Objeto, contratar a una persona natural que realice actividades de plan de bienestar, estímulos e incentivos laborales por 250 millones de pesos para 4 meses y 15 días. Es decir, que tiene un costo de 62 millones mensuales. Pero además de esto, otro que llamó nuestra atención es que en la anterior administración, y eso es cierto, de hecho también se lo criticaban a el anterior gerente Diego Isquey, es que él canceló los contratos de servicio de vigilancia y seguridad privada, porque esto, decía él, pues que no era tan necesario, no se necesitaba el servicio de vigilancia. Unos estaban de acuerdo, otros no. ¿Qué tanto se necesita? Pues el cuento es que en la anterior administración terminaron sin ese costo porque la empresa no podía pagar ese rubro. Sin embargo, esta administración entonces hace un contrato de servicio de vigilancia y seguridad por 7 meses a 275 millones de pesos de costo, que le genera un costo mensual de aproximadamente 40 millones, 39.393.000. ¿Dónde está el contrato? Por favor, publiquemos el contrato del servicio de vigilancia. Este servicio de vigilancia, si lo podemos publicar. Bueno, vamos a ver dónde está este documento justamente para poder soportar esta denuncia, Omar, porque aquí hablamos de esta empresa entonces, Avisor Seguridad, que es justamente la que está
enviando o que está firmando este contrato de 275 millones de pesos por 7 meses. Avisor Seguridad es la empresa entonces que contratan con un costo, como les digo, de 39 millones mensuales. Ahí está entonces la publicación, documento que revelamos aquí en La Lupa. ¿Sí ya lo tenemos? Ahí está entonces el objeto, contratar a una persona. ¿Una persona nomás? Sí, dice una persona natural o jurídica. Con una la seguridad, nomás. Es una empresa, es decir, esa es la figura con la que usan, Entonces vamos en 275 millones al año. Luego, esto pues uno dice, ok, se necesita la seguridad privada pues es importante, es parte de este tema en materia de darle esa tranquilidad. Pero entonces encontramos el otro contrato, Omar, que tiene que ver con el servicio de desayunos, y permítame, yo leo el alcance de este contrato. Contratar a una persona para el suministro de alimentos preparados, tales como desayuno, almuerzo, refrigerio, cada vez que Energoaviare lo requiera para dar cumplimiento a las diferentes actividades operativas y de trabajo programados por las diferentes dependencias de la entidad. Es decir, les estaban contratando aquí a todas las dependencias de la entidad que si hacen algún tipo de actividad tengan a disponibilidad desayuno, almuerzo y refrigerios. ¿Cuánto les costó este contrato por 9 meses? 97.700.000 pesos, un costo mensual de aproximadamente 11 millones. Eso... Que si en medio de que usted está llegando a una empresa que no sabe si es rentable, si va a tener para pagar la energía del próximo mes, pues hacer un contrato para garantizar energía desayunos, almuerzos y refrigerios, queda justamente en entredicho la prioridad para este tema, ¿no? Supone uno que esto debe ser para cuando se hacen los mantenimientos llevarles. Pues no se sabe. No, porque habla de las actividades operativas y trabajos programados. Sí, seguramente es para esto, ¿no? Exactamente, para las labores en campo y poder de pronto garantizar este tema. Pero bueno, ese es otro de los recursos. Otro de los contratos que llamó nuestra atención, Omar, y es el servicio de papelería, útiles de oficina, insumos para impresión. Este contrato habla de una contratación por 274 millones de pesos, es decir que al mes están gastando 45 millones de pesos, 45.666.000 para ser más exactos. Casi 46 millones de pesos se gastan en insumos de papelería, útiles de oficina y también insumos de impresión. ¿Facturación estará ahí? No. ¿No? No. Bueno. Ahí está este tema de insumos de papelería. 45 millones, casi 46 millones. Esto sumado nos dan 897 millones de pesos en servicios que uno podría decir, pues, hasta dónde realmente estaban evaluados en materia de costos y sobre todo de prioridad para la empresa. Esto sumado con lo que se gastó en el Yurupari, Omar, nos dan 1.262 millones de pesos, que es lo que nosotros hemos encontrado. Seguramente, y pueden haber más contratos, pero estos llamaron nuestra atención porque dice uno qué tan necesario es o son esos gastos y esos costos mensuales en medio de una incertidumbre en el mercado tan grande como fue la que vivió el año pasado. Es que uno se pregunta eso, cuando hay dificultades nomás en la casa, pues uno aprieta, uno empieza a decir pues no para aquí, no para allá. Y por eso están argumentando que por esto la plata no alcanzó para pagar la energía, Laura. Pues Omar, eso es lo que le queremos preguntar al señor gobernador del Guaviare, que también es el presidente de la Junta, y al señor gerente Cristian Pinto, que nos expliquen por qué se dio prioridad para pagar otros contratos y no para pagar el contrato de energía que estaba garantizando la tarifa más baja del país en el departamento del Guaviare, y un contrato que estaba además firmado para el 2030. Y ahora, lo más grave de toda esta situación es que todos los guaviarenses vamos a tener que pagar la tarifa que está expuesta a bolsa, mientras se encuentran una empresa que le venda energía a Energoaviare, porque sabe también qué pasa, y eso es otra situación muy delicada, y por qué desde que terminaron el contrato anterior no han podido contratar a otra empresa, porque hasta la fecha no han podido contratar a otra empresa. O sea, hay más. ¿Por qué? Pues sí,
Hay más, resulta que Guaviare no representa un cliente atractivo para las empresas que comercializan esa energía. ¿Por qué? Porque el consumo es bajo, el consumo no llega a ser ni siquiera un barrio grande, por ejemplo, de la ciudad como Bogotá. Es decir, nuestra representación en el mercado de energía de Colombia no es grande, somos un cliente muy pequeño y eso hace que no resulte atractivo para ninguna de estas empresas que pueden venderlo además a mejores costos y tener un cliente más grande, pues que Energoaviare sea atractivo. Eso ha hecho que estén desde el pasado mes de diciembre y que terminaran el año haciendo gestiones y buscando empresas que quieran comercializarles y venderles la energía para no estar expuestos a bolsa. Hasta el momento no han podido encontrar. Y lo cierto es que la factura que nos va a llegar a usted, a mí y a todos los guaviarenses el próximo mes va a llegar con la tarifa plena del tema que está expuesto a bolsa. Seguramente va a llegar un precio, yo calculo que por lo menos el 50% más de lo que estábamos pagando el kilovatio con lo que se tenía del anterior contrato. Entonces la pregunta es, pues, en este caso, si era tan importante garantizar y cuidar ese contrato que tenía la estabilidad de la tarifa de energía en el Guaviare, ¿por qué no se priorizó ese pago? Además a eso, el panorama no está fácil, porque le digo, si bien han intentado buscar soluciones y demás, el panorama a nivel nacional no está fácil, Omar, porque la lentitud del gobierno para esos giros de los subsidios, los gastos que ya le mencioné, pero además tampoco tienen proyectos, no se firmó el año pasado ni un convenio, ni un proyecto firmado para que le generara algún tipo de dividendo a la empresa, no lo hay, no lo hubo, al no tener ese flujo de caja mejor, no tienen plata para pagar la energía del mes siguiente, o cómo lo van a pagar, y esa es la gran pregunta hoy, Omar, que nos gustaría hacérsela pues al gerente de Energoaviare, al señor gobernador, y es si la empresa hoy está expuesta a una intervención, porque la primera razón por la que una empresa queda expuesta a una intervención, Omar, ¿sabe cuál es? El no pago puntual de su obligación, es decir, el incumplimiento de los pagos. Energoaviare lleva incumpliendo esto, como lo veíamos en el anterior contrato que se terminó. El tema aquí es cómo van a pagar, porque ante el menor incumplimiento que tengan, ya sea con la energía en bolsa o con el próximo contrato, pues XM va a tener la posibilidad de advertir a la superintendencia y ahí está expuesta, y por eso es que hoy Energoaviare está expuesta a una intervención. ¿Sabe lo que significa una intervención en una empresa como Energoaviare? Imagínese. Pues significa que se la entregan a el agente interventor que determine el Estado, y en este caso podrían estarse perdiendo la mayoría de trabajos de los muchos contratistas, la estabilidad de las familias que dependen de esta empresa y por supuesto la economía y el impacto que tendría esto en todo el departamento del Guaviare. Es decir que hoy Energoaviare está así, si bien hay una situación a nivel nacional, el mercado nacional está complejo, el tema de los costos, la escasez y todo lo que les explicaba del mercado es una realidad, porque es una realidad. Se le suma que el gobierno nacional no gira los subsidios, tiene en este caso apretadas a las empresas, pero si a todo esto usted le suma estos manejos que acabamos de nosotros exponer, Omar, pues la situación es realmente desfavorable para la empresa del Guaviare. Entonces, ¿cómo lo vio? Preocupante, Laura, porque nos respira ese fantasma de una intervención, pues todo esto está en manos también de lo que pueda gestionarse por parte de la gerencia y de las administraciones, ¿no? En este tema, en tratar de recuperar la viabilidad, porque pues lo que deja ver aquí es una empresa inviable, ¿no? Pues en este caso, el más grande riesgo, Omar, es que se pueda intervenir esta empresa de Energoaviare. O que se giren esos recursos, ¿no? Los subsidios. Se giran los recursos, claro. Como para tratar de alivianar un poco, pues sin olvidar que hay unos gastos que no le cuadran a uno. Cuando usted empieza a escuchar que es que no le han pagado a los OPS, que les deben desde octubre a unos funcionarios, que no han tenido para pagarle a algunos proveedores, tienen deudas pendientes desde el anterior año, todavía no han saldado, de hecho creo que la prima ni siquiera se la han pagado a los funcionarios de la empresa. Entonces uno dice, si ustedes como nueva administración llegan a administrar
Como siempre yo digo aquí, que los que llegan a los cargos no llegan simplemente a derrochar, llegan es a administrar. Y si la empresa de energía es eso, una empresa, Omar, una empresa tiene que vender, tiene que comprar, tiene que ser viable económicamente, tiene que generar rentabilidad. Si no, no está haciendo bien, es el trabajo del que está ahí al frente de esa empresa. Entonces, ¿qué va a pasar con Energoaviare? ¿Qué va a pasar con la economía? Ahora todos tenemos que pagar la energía expuesta a bolsa para ver a cómo nos va a llegar la próxima factura, y ahí sí vamos a comenzar a escuchar entonces a todos diciendo, oiga, ¿qué pasó con la energía? Y ya se los hemos advertido aquí en La Lupa. Lo cierto es que por X o Y motivo que se tenga, queremos escuchar algo al gerente. Inicialmente yo creo que el gerente es el que debe conocer más de fondo la situación de la empresa, porque es el que está administrándolo. Así es. Aquí estamos atentos para que puedan explicar entonces qué pasa con esta situación financiera de la empresa Energoaviare y cuáles son realmente las opciones, porque aquí hay que buscar solución, Omar. Esto preocupa, ¿sabe qué es lo más grave en materia de la inestabilidad y sobre todo de las prioridades? Los gobiernos se supone deben llegar a tener una prudencia y sobre todo proyectar esa estabilidad que el pueblo necesita. Y esto no quedó claro, o al menos la estabilidad económica de todos, porque es que la economía y la energía nos toca el bolsillo, a todos, porque aquí todos pagamos energía y a todos nos la cobran. Y entonces esa estabilidad que estaba dada para el 2030 fue arrebatada el año anterior. Ahí está. Por diferentes circunstancias, pero claro, entre ellos, si usted se expone y si usted tiene un contrato, pues cuídelo, cúmplalo. Porque el mercado es así, hay que decirlo también, no es que esté el mercado, digamos, en total normalidad, no, ese mercado es difícil, ese mercado, pues tan difícil es que están en este momento sin quien les venda energía, tan difícil es porque no han podido, con gestiones de senadores, de representantes, de amigos, de empresa, del ministerio, y no han podido. Vamos a ver cuándo lo logran, si lo lograran pronto. Pues sería, que lo logren, porque los que llevamos... Aquí, del bulto somos nosotros. Aquí al final nosotros somos los que estamos afectados en el departamento del Guaviare. Ahí está nuestro informe de La Lupa sobre lo que hay detrás de la crisis en Energoaviare. 7:59 minutos. Marandúa Noticias.